Ok, bienvenidos nuevamente a nuestro ya quinto video tutorial de la unidad didáctica Taller de Programación Distribuida. Muy bien, vamos a iniciar por lo siguiente. Según lo programado para la sesión de hoy, que ya es prácticamente nuestra cuarta sesión de clase, en el sílabo tenemos establecido la actividad que corresponde a conexión a la base de datos desde el entorno NetBeans utilizando el JDBC, usando ya MySQL para poder mostrar resultados ya con la programación. Entonces, eso es nuestra sesión del día de hoy. Pues ya anteriormente ustedes ya tienen conocimiento, ya han realizado pruebas de conexión entre MySQL, ¿cierto? Y NetBeans. Ya han hecho ustedes pruebas de conexión simplemente para verificar si la base de datos funcionaba o si permitía establecer la conexión o no permitía establecer la conexión. Ok, eso era la base fundamental y el aspecto muy importante que ustedes tenían que tener en cuenta para que ya más o menos vayan viendo cómo es el comportamiento, ¿cierto? Cuáles son las líneas de código que se utilizan y todo ello y lo puedan practicar. Pero ya para la sesión del día de hoy ya tenemos nosotros que construir ya una aplicación y podamos verificarlo o hacerlo en tiempo real. En el video 4, la cual ya les estaré compartiendo también dentro de la plataforma, para que ustedes lo puedan realizar, que consiste en hacer este diseño de formulario. Y que consiste en hacer este diseño de formulario para el ejemplo práctico de la sesión de hoy. Lo que vamos a hacer en esto. Como ustedes pueden visualizar la información en el título, dice Escuelas Profesionales de la Universidad. Por acá tenemos tres elementos que, por cierto, son elementos JLIS. Y para el código, para la escuela profesional y la facultad, si ustedes lo analizan, lo que ustedes ven acá, que vienen a ser en base de datos, vienen a ser atributos, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a mostrar es los atributos que vienen de la base de datos, lo vamos a mostrar como resultado posicionados dentro de estos elementos. Y que también ya tienen ustedes previamente, yo les he facilitado, ya tienen la base de datos, ¿cierto? Exactamente tenemos lo mismo. Entonces, para caso práctico de esta sesión, lo que vamos a hacer es utilizar estas dos bases de datos, ¿cierto? Y vamos a hacer una consulta a la tabla Escuela Profesional, obteniendo como resultado los tres elementos que tiene esta tabla. Que si se dan cuenta, acá hay una clave foránea que viene de la otra tabla. Pero ya nosotros ya sabemos qué hacer con respecto a esto, ¿cierto? Porque lo que a mí me importa o me interesa o nos va a interesar a todos nosotros es que tengamos una consulta de la escuela profesional. Obviamente, con el nombre de la facultad, pues, ¿cierto? Con el nombre de la facultad, no con el código. Eso será parte de nuestra consulta de MySQL. Pero lo primero que ustedes deben tener, y para ello está el video número 4, es diseñar el formulario. Diseñar el formulario de tal modo como está acá. ¿De acuerdo? Y su trabajo será pues agregarle ya los iconos que se van a utilizar en estos elementos. Además de eso, será necesario, o ya lo tenemos todos, ustedes y yo, ya lo tenemos, ya hemos creado esto anteriormente, la conexión principal. Lo que sí les voy a recomendar es lo siguiente, que por favor eliminemos todas las líneas de comentario que están dentro de estos paquetes, ¿cierto? Que eliminemos la línea de comentarios que están dentro de estos métodos, no los vamos a necesitar y a veces suele ser un poco tedioso cuando tenemos líneas de comentarios. Entonces le quitamos y solamente nos quedamos con lo que acá se tiene, ¿de acuerdo? Con el nombre de nuestro paquete general, que por cierto es el nombre de nuestra clase. Acá tenemos un paquete del tipo público y que le hemos llamado conexión principal. Este nombre viene desde acá. Conexión principal es el nombre que le hemos asignado, ¿cierto? Y este es el nombre de nuestro paquete. Muy bien. Entonces, dicho esto, y ya teniendo el diseño de nuestro formulario, es recomendable sigan cada una de las indicaciones que se dan en el diseño de este formulario, por lo que allí estamos enseñando cómo cambiar o renombrar los nombres que por defecto tienen estos elementos. ¿Perfecto? Al igual que los botones también. Entonces, vamos directamente a la parte de la programación. Lo que yo voy a hacer en ese tutorial es con la intención de que ustedes se puedan guiar para aquellos que presentan deficiencias y al mismo tiempo pues lo vamos a nosotros reforzar en la sesión de clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar de las dos formas. Esto para que se puedan guiar las veces que sea necesario y puedan obtener el mismo resultado.
Y en la sesión de clase explicaremos más a detalle, línea por línea, qué es lo que se va haciendo y en paralelo ustedes irán trabajando con la intención de que las cosas puedan desarrollarse de la mejor manera. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar algo muy importantísimo cuando se trabaja con MySQL, con base de datos, es esto de acá. ¿De acuerdo? Vamos a importar la librería de MySQL, pues, o de SQL. ¿De acuerdo? Vamos a importar esta librería. Y ahora si le podemos nosotros agregar aquí una pequeña línea de comentario para decirle lo siguiente. Vamos a decirle acá, importamos el paquete, ¿cierto? SQL perteneciente a Java. Muy bien. Y por acá vamos a decirle lo siguiente. Bueno, en vez de representa, pues vamos a decir significa, ¿cierto? ¿Para qué estamos haciéndole esto? Que el programa, o bueno, ya, por acá. Vamos a bajar la línea de comentario para que solamente nos quede uno. Seguimos por acá. Vamos a hacerlo de esta forma. Significa que el programa ok, a ver si podemos mejorar esto agregando un signo ahí a la parte final también. Cerramos esto y quitamos esto. Ok, casi ya está mucho mejor. Muy bien, nos muestra en color amarillo porque aún no estamos haciendo obviamente uso de los paquetes, ninguno. Pero justamente es para eso. Importamos java.sql. El símbolo de asterisco significa que el programa puede hacer uso de cualquiera de las clases de SQL. Bueno, existen un montón de clases, pero una de ellas, ciertas clases, vamos a estar nosotros trabajando en el transcurso de las sesiones. Entonces, para todos ustedes, ¿cierto? Para todos, lo primero que vamos a hacer es importar, obviamente, SQL. ¿De acuerdo? Vamos a importar la librería SQL. Muy bien, dejamos eso de ahí porque existe otra de las clases más, otros paquetes que vamos a importar. Pero eso ya se suele importar conforme la vamos utilizando. Entonces nos pasamos directamente al método, ¿cierto? Vamos a pasar acá a nuestro método conexión principal. Algo importante, no se olviden las llaves. Si alguien ha borrado, pues debe tener un error, ¿de acuerdo? Entonces ingresamos directamente acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar. Vamos a hacer esto. Ya luego lo agregamos ahí. Vamos a declarar lo siguiente. Ya lo voy explicando. A usar connection con la compañía de la variable, obviamente, que por defecto se inicialice en null. Lo mismo vamos a repetir 2 veces más. Y por acá ya no va a ser connection, sino vamos a usar un result set. Y por acá un statement. Cambiamos las variables, pues obviamente no se pueden repetir. Y le asignamos. Perfecto, ahora sí, vamos aclarando este tema. Declarando variables. Y por acá también es necesario tenerlo en cuenta. ¿Para qué estamos usando? Obviamente se va a reforzar este contenido. Se va a reforzar en la sesión de clase. Y por acá pues lo que vamos a hacer es, ya hemos declarado las variables, ahí están las variables. Las variables vendrían a ser los atributos de la clase que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? De nuestra clase conexión principal. Muy bien. Aparte de eso, como tenemos que establecer conexión con base de datos, pues vamos a usar un objeto, ¿cierto? De tipo connection. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamarle acá. Utilizamos, por ejemplo, el objeto connection. Bueno, vamos a repetirlo. El objeto connection para establecer conexión. Establecer la conexión. Ya está. Y que por cierto le hemos asignado ahí el nombre de la variable llamado con. ¿De acuerdo?
Connection obviamente es para establecer la conexión y el result set, ¿para qué será entonces? Para almacenar, aunque esto sigue un orden, ¿de acuerdo? Según la programación, es necesario mantener el orden. Obviamente, antes de obtener un resultado, se ejecuta un procedimiento, ¿cierto? Y para eso está la variable ST. Entonces, o el objeto. Vamos a llamarle por acá entonces, para hacer una operación o ejecutar una operación de consulta, ¿cierto? Usaremos un objeto StatMe, ¿de acuerdo? Y que por cierto nosotros le hemos renombrado, le hemos asignado una variable y le hemos llamado simplemente ST. Muy bien. La clase que nosotros vamos a programar pues va a ser lo mismo para todas las sesiones de clase, así que lo necesitamos hacer una sola vez. Y luego usaremos un objeto, resultSet, ¿cierto? resultSet, ya está. Algo importante, no equivocarse las mayúsculas y minúsculas. Y que le hemos renombrado con rs. Lo que acá se puede asignar, pues, es simplemente seguir por no decir así, lo estándar, ¿de acuerdo? Con variables cualquiera, que por cierto inicializan en null, necesariamente deben iniciar en null, porque no estamos estableciendo nada. Y por acá vamos a declarar esto, a ver, estableciendo parámetros de conexión. Bueno, esto ya tienen ustedes idea, porque ya en una clase en un video tutorial, ustedes ya realizaron, ¿cierto? En la que hacían la prueba de NetBeans para conectarse a la base de datos, pues ya tienen conocimiento. Lo único que vamos a cambiar ahora es que vamos a declarar, obviamente, esto de tipo estático, porque pues la clase es la clase y lo que se va a programar en el otro lado es lo que de la clase se va a llevar, ¿de acuerdo? A través de las instancias. Vamos a declarar esto. Bueno, vamos a repetir para no estar escribiendo a cada momento. Variables de tipo estática. Necesitaremos 3, necesitaremos 4. Con control A lo seleccionamos, con un source formato ordenamos todo esto. Y nos evitamos tanto problema. Muy bien, lo que acá vamos a hacer es esto. Le asignamos la variable bd para la base de datos. Esto es para el login. Bueno, vamos a dejarle con punto y coma. También necesitamos para el password. Y también la URL, que era lo mismo del ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Universidad. Todos tenemos lo mismo. Usamos login, sí, por defecto del servidor es el famoso root. La contraseña ninguno tenemos, así que lo dejamos de esa forma. Y la URL, pues necesaria, conocemos. Acá le vamos a enviar, ¿cierto? JDBC. JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, diagonal, diagonal. Localhost. Y perfecto, vamos a enviarle más la variable de la base de datos. Le estamos enviando ya nosotros la variable de la base de datos, todo el parámetro de la base de datos. Bien, si bien es cierto, esta es una variable que almacena el nombre universidad, lo enviamos acá, haría lo mismo que escribirlo, universidad, ¿cierto? Ok, entonces para ello estamos nosotros asignando, le estamos posicionando en una variable este parámetro. Y pues lo enviamos ahí. Asunto solucionado. Importante, corregir esto. JDBC, dos puntos MySQL, dos puntos diagonal, diagonal, localhost, diagonal, cerramos, le enviamos más nuestro parámetro declarado ahí arriba, ¿cierto? Ok, nuestra variable. Listos, cerramos ahí. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a decir acá? No está de más, nombre de la base de datos. Nombre de la base de datos, ¿cierto? Porque así es nuestra base de datos. Y esto es del servidor, del usuario. Este es el usuario del servidor que por defecto es root en cuanto a MySQL. Y en cuanto a Padro, pues no tenemos. Nuestro servidor no accede con contraseña. Eso ya se verá pues más adelante.
adelante obviamente será necesario establecer la parte de la seguridad. Y ahí sí vamos a renombrar. Muy bien, ¿de dónde viene este señor JDBC MySQL? Vamos recordando un poquito nosotros. Cuando establecimos la conexión entre los servicios, ¿cierto? Cuando establecimos la conexión, fíjense que esto era la línea que establece la conexión. Bueno, esto es por NetBeans, ¿cierto? Nosotros podíamos hacer la conexión desde acá con nuestra base de datos. Sencillo, ¿verdad? Y conectábamos a la base de datos. Entonces, lo mismo estamos haciendo acá. Miren. Le estamos enviando una URL que hace referencia, ¿cierto? JDBC MySQL localhost, ahí está, y la base de datos, que nos permite hacer la conexión, ¿cierto? Por ello es necesario y lo hacemos de esa forma. Muy bien, seguimos entonces. Ya declaramos ahí nuestros parámetros. Hemos inicializado variables de tipo string, porque son datos en cadena. Le hemos enviado un valor posicionado. Ese valor recibe la base de las variables, ¿cierto? Cada valor que le enviamos nosotros recibe la variable y esas variables se van a hacer uso un poco más adelante. Ok, perfecto. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es, continuando, vamos a establecer nuestro método de conexión. De esta forma, establecemos nuestro método de conexión. Perfecto. Pues para no demorarnos tantos en este lado digitando el código, con ustedes ya los teníamos, ¿cierto? El mismo ejemplo que ya tienen ustedes, pueden hacer lo mismo. Realizar pues una copia, no hay ningún problema. Simplemente nos fijamos a ver las llaves. A todos que usamos MySQL, pues siempre se va a utilizar la misma línea de código en realidad. Entonces yo ya lo copié, pero antes de eso voy a establecer aquí un método de tipo estático, acompañado pues de este objeto de tipo connect. Muy bien, y le voy a llamar, voy a establecerle un nombre que me permita hacer la conexión universidad conexión, le voy a llamar así, porque este va a ser el método que me va a permitir realizar la conexión. Lo acompaño de la variable con, como siempre, y pues si por sí ocurriera, tuviéramos errores, nos acompañamos del SQL, ¿cierto? Eso es cuando presentemos un error, la única forma de poder interpretarlo justamente es a través de este método. Ok, perfecto, ahora sí, lo voy a pegar yo. Lo voy a pegar, que ya lo pegué, si nos hace falta corregiremos algo. Acá está mi método tree, ¿cierto? Mi método tree catch, pues necesariamente para la conexión. Luego tengo mi método forName de la clase class. Anteriormente usábamos el driver porque arriba lo declarábamos. En este caso, pues no estamos declarando esto, por lo tanto será necesario hacer lo siguiente. Le enviamos con .mysql, por cierto, son minúsculas, no vaya a ser que tengamos problemas con .mysql, .jdbc, ¿cierto? .driver. Ok, solucionamos ahí el problema. Y ahora pues vamos a usar esto, simplemente, como ya lo declaramos con Driver Manager, ¿cierto? Y le enviamos los parámetros. ¿Qué parámetros estamos usando? Pues vamos a enviarle la URL, vamos a enviarle el login y vamos a enviarle el pass, ¿cierto? Nuestra variable, no olvidemos con, la variable con, la estamos haciendo uso dentro de nuestro método llamado universidad conexión. Muy bien, hasta ahí estamos todo bien. Le agregamos esto. Ahora sí, ya no va a ser necesario utilizar esto porque ya vamos a hacer conexión, pero ya con resultados que provienen de la base de datos, ¿de acuerdo? Aunque si fuera necesario, pues podríamos establecer un mensajito por acá. Este método ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Podríamos establecer un mensajito, sistema con el OpenLine, a ver si nos permite. Sistema OpenLine, ¿cierto? Y por acá le diríamos, por ejemplo,
pues conexión exitosa. Aunque obviamente esto ya casi comprueba ya si los resultados me muestran acá en el formulario, sabemos que la conexión obviamente se ha establecido, ¿cierto? Pero no está de más, vamos a dejarlo ahí en línea de comentarios. Ok, pasemos por acá, cerramos las llaves, pues esto ya lo habíamos copiado solamente. Y por acá, en el caso que tengamos un error, pues bueno, ya, y que nos lance este señor, ¿cierto? Cerramos las llaves. Ahora sí lo retornamos, pues que nos retorne nuestra variable con, ¿cierto? Que nos retorne nuestra variable con. Muy bien. Entonces, importantísimo, ¿cuál es el método que va a establecer la conexión entre MySQL y NetBeans? Exactamente este método de acá. Este método de acá. Este es el método. Eso es el método que va a establecer la conexión de esa forma. Importante, pues a corregir siempre la información que se está digitando, debe ser siempre correcto. Con .mysql.jdbc.driver, pues bueno, yo ya me lo sé esto obviamente. Y por acá utilizamos nuevamente con y le enviamos todos los parámetros declarados allá arriba, que por cierto, dichos parámetros ya tienen un valor predefinido, ¿cierto? Significa eso, que si algo estuviera incorrecto, pues igual no nos establecería la conexión. Pero obviamente eso es sencillo de identificarlo. Muy bien, hasta ahí estamos todo bien. Entonces, algo importantísimo, esta llave que viene aquí abajo, pues inicializa desde la propia clase. Entonces vamos a deslizarle un poquito y vamos a cerrar acá con línea de comentarios para que tengamos referencia. Vamos a hacer esto. Cerramos la conexión que establecemos, ¿cierto? En MySQL y Java, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que pues, cuando sea necesario, ¿de acuerdo? O cuando se les solicite crear una clase más en la que ustedes establezcan la conexión con una base de datos diferente, ¿qué tendrían que hacer? Recuerden, este nombre ya viene por defecto, esto también viene por defecto, y lo que tendrían que hacer es copiarse toda la línea de código del primer paquete y luego de la clase, ¿cierto? Luego copiarse la línea de código de la clase, incluido el método, hasta ahí, y pegarlo en su nueva clase que ustedes estén trabajando, porque el código es exactamente lo mismo, acá no va a cambiar en nada. Lo único diferente será la base de datos, así de sencillo. Hasta ahí yo creo que se entiende perfectamente. Además, este método ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Ya ustedes tienen conocimiento de este método de la clase anterior. Lo único que ahora estamos haciendo de nuevo es estableciendo o declarando aquí variables, en mi momento, declarando variables que están de tipo estático, aún no se van a utilizar dentro de la clase, pero sí dentro de la programación del formulario. Estamos inicializando con determinados valores, o sea, con variables. El connection pues viene de la conexión, el statement, ejecutar un procedimiento en SQL, result set, almacena un resultado en SQL y bueno, sucesivamente. Y después estamos declarando parámetros de tipo string. Hemos declarado ahí variables de tipo string y le hemos posicionado un valor, ¿cierto? Por el simple hecho de asignarle un valor viene a ser un parámetro. Le estamos dando ya nosotros un resultado ahí. Es decir, que base de datos ya va a contener universidad, que login va a ser root, que password va a ser a lo que van ahí, y URL va a contener a toda esta línea, ¿cierto? Y eso de ahí se hace uso en ¿dónde? En este método, dentro de esta línea de código, y lo enviamos todo dentro de la variable con. Y la variable con obviamente está posicionada ahí, y este método ya viene a contener el con. Entonces no nos hagamos ningún problema. Nosotros no vamos a estar programando por segunda vez esto. Esto ya es lo mismo para todo, ¿de acuerdo? No nos preocupemos por ello. Pero sí es necesario ponerlo en práctica y a lo menos tener idea de lo que estamos haciendo. Lo que de aquí abajo vamos a hacer, pues ya es obviamente todos los métodos que sean necesarios para trabajar MySQL y la programación. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, hasta acá cerramos lo que es la conexión. ¿De acuerdo? Hasta ahí cerramos lo que es la conexión. Ahora bien, vamos a posicionarnos después de esto, porque necesitamos hacer algo importante. ¿De acuerdo? Necesitamos hacer algo muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Método para poder ejecutar o establecer, vamos a llamarle así,
consultas. Recuerden, la variable st para qué era, para hacer una operación, ¿cierto? Para hacer una operación de MySQL o del código SQL. Entonces, vamos a crear acá también un método. Esto también se hará por única vez. Y vamos a llamarle, pues obviamente va a ser del tipo statement. Y fíjense ahí, de tipo statement, ¿cierto? Método de tipo statement y ya está. Ahí dice. Es un objeto que se usará para las sentencias SQL, obtendrá un resultado, ¿cierto? Que se va a posicionar un resultado en la variable resultSet o en el objeto resultSet. Ya, bueno, ya. Ahí está. Statement entonces. Y le vamos a asignar un nombre. Pues yo le voy a llamar así. Y vamos a usar también nosotros lo mismo. Esto no hay ningún problema. Nuevamente la instanciamos, statement, y le pasamos la variable sta. Nuevamente, por si existan errores, siempre vamos a estar haciendo esto. Por si existan errores de SQL, pues será necesario utilizar sí o sí a estos señores de acá, ¿cierto? Ok, perfecto. Hasta ahora, hasta ahí todo bien. Ya creamos nosotros la línea de código para el método llamado declaración y la acompañamos de un método statement de la variable sta. Nos está arrojando error, obviamente, porque nos está retornando un resultado. Y ahora sí, el que habíamos declarado en la parte superior, vamos a usarlo acá. ¿De acuerdo? Vamos a usarlo acá. ¿Dónde está ese con? Acá está, ¿cierto? ¿Dónde se almacena ese con? En este valor, ¿cierto? En esa variable. Entonces, vamos a hacer uso de eso. Y pues vamos a extraerlo ahí abajo. Universidad, ¿cierto? Ahí ya me carga. Recuerden la tecla control barra espacio que les permita autofiltrar, ¿cierto? Les permita apoyarse el código. Y vamos a usar nuevamente, vamos a posicionarlo en nuestra variable con, ¿cierto? Nuestra variable con. Miren, lo hemos enviado acá, nuestra variable con el objeto connection, que es de MySQL, obviamente de SQL. ¿Dónde creen que se posicionan estos valores? Ese con, ¿dónde se está posicionando ahora? Necesariamente en este nombre que nosotros le hemos asignado. El nombre puede ser como una variable, ¿eh? Una variable almacena un elemento, un valor, ¿cierto? O sea, de tipo string o de tipo int. Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo. Ese con lo estamos estableciendo dentro de esta variable, declarado ahí. Y para que pueda ejecutar un determinado proceso que sea necesario, vamos a crear este método de tipo statement. Ese tipo statement, recuerden ustedes, justamente es para ello, para los procesos CRUD de SQL. Y ahora lo que estamos haciendo es esto. Nuevamente vamos a posicionarlo en con, nuestra variable que ya viene ahí arriba, y también le pasamos el con de conexión. Y ahora bien, como estamos usando aquí esta variable de tipo sta para el método statement, nuevamente lo pasamos acá a nuestra variable con, ¿cierto? Le decimos create statement para que nos pueda ejecutar un determinado proceso cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Cuando sea necesario. Muy bien, entonces, hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Nos falta algo, nos debe retornar algo. Y nos debe retornar justamente el sta. ¿Cierto? Nos debe retornar a esto de acá. Cuando ejecute un determinado procedimiento, nos debe dar como respuesta un resultado, ¿cierto? No un resultado, sino el valor de un procedimiento, por no llamarlo así. ¿De acuerdo? Recuerden que esto de acá es para establecer procedimientos. Esto es para establecer consultas, sino procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos en SQL? Recordarán ustedes. Pues por ahí teníamos, ¿cierto? Por ejemplo, guardar, al modificar, al eliminar, al actualizar, ¿cierto? Al actualizar. Y bueno, cuando usábamos las sentencias SQL, pues lo hacían a través de cláusulas, ¿cierto? Pero cuando usamos programación, necesariamente hacerlo a través de métodos. Permitan hacer esto ahí. Ok. Hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Entonces, lo que teníamos aquí arriba era solamente para establecer la conexión. Solamente para establecer la conexión. Ahora necesitábamos este método, ¿cierto? Necesitábamos este método
Cuando estemos programando dentro de nuestro formulario y haciendo uso de SQL, necesitábamos algo que permita hacer la interacción entre esos dos, sino cómo se comunican, debe haber un intermediario, ¿cierto? Para ello nosotros hemos creado un método llamado declaración y le hemos dicho que ejecute ciertos procedimientos que vaya a hacer. Estamos diciendo que va a hacer, que vaya a hacer en un determinado momento, ¿cierto? Que vaya a hacer en un determinado momento. A eso le hemos llamado declaración. Y lo que hemos hecho acá es como hacer una instancia. Hemos declarado nuestra variable con, que por cierto está declarado ahí arriba. Hemos usado nuestra variable universal conexión, que es lo que establece, ¿cierto? Esto establece la conexión, pero se posiciona dentro de esto. Estamos haciendo uso de ello y también le pasamos nuestra variable con. ¿Y en dónde vamos a posicionar si algo ejecuta un procedimiento? En el STA, a través del método createStatement, ¿cierto? A través del objeto createStatement. ¿Va a ser una acción? Sí. Y necesariamente eso es SQL. En el STA. Muy bien, entonces hasta ahí todo bien. Para todos va a ser lo mismo y para todas las demás sesiones, esto de acá no se mueve. ¿De acuerdo? Esto de acá no se modifica. Vuelvo a repetir. Para todas las sesiones que vayamos a desarrollar, todo lo trabajado desde la llave que está ahí marcado hacia arriba no se modifica. Y ya no tenemos que estar programando acá absolutamente nada. Lo único recomendable es entender lo que acá se está haciendo. ¿De acuerdo? Al igual que este método, tampoco se va a modificar. Listos. Lo que vayamos a hacer aquí abajo, obviamente sí. Para establecer los métodos que se vayan a usar en la programación. Desde acá hacia abajo, obviamente que sí se va a ir programando, ¿de acuerdo? Se va a ir estableciendo métodos según sea necesario, ¿de acuerdo? De ahí hacia abajo. Vuelvo a repetir, desde donde está el cursor hacia arriba, no se va a modificar en lo absoluto. Eso es línea, eso es código estable, ¿de acuerdo? Eso es código estable. Y bien, eso es la clase, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es programando la clase, que nos permita hacer la conexión con nuestro formulario y con MySQL. Entonces, bien, nos olvidamos de este señor, ¿de acuerdo? Regresaremos porque lo vamos a necesitar. Por ahora nos olvidamos de este señor. Nos vamos directamente a nuestro formulario, ¿de acuerdo? Déjenme minimizar esto. Nos vamos a nuestro formulario, observamos el diseño y nos preguntamos, ¿qué necesitamos hacer? Traer los resultados de la base de datos, ¿cierto? Traer un resultado de la base de datos de tal modo que me permita mostrar los elementos a este objeto JList, a este segundo objeto JList y a este tercer objeto JList. ¿Qué significa eso? Que vienen tres resultados, que vienen tres atributos de la base de datos. ¿Cierto? Vuelvo a repetir ahora cuáles son las tablas que vamos a usar. Acá están. Vamos a usar estas dos tablas, ¿cierto? Vamos a hacer una consulta entonces en MySQL que me muestre, ¿cierto? Que me muestre las escuelas profesionales. Que me muestre las escuelas profesionales. Bueno, para los que ya llevaron el semestre anterior con mi persona, pues ya conocen, ya saben lo que es MySQL, hacer consultas. Para aquellos que se han incorporado en el semestre, probablemente no. Y vamos por acá a trabajar entonces. Muy bien, ¿cuáles son las tablas que voy a necesitar? Primero mi tabla facultad, obviamente, y luego mi tabla escuela. ¿Cierto? ¿Dónde está mi tabla escuela? A ver. ¿Cómo se llama esto? Escuela profesional. Acá está, escuela profesional. Muy bien. Bien, entonces clic derecho, ejecutar comando. Lo primero que vamos a hacer antes de programar nuestro formulario es primero tener nuestra consulta, pues necesariamente. Y para nuestra consulta necesitamos realizar una sentencia SQL, ¿de acuerdo? La consulta en SQL. Recuerden ustedes la estructura, ¿cierto? Y pues sencillamente vamos a usar un where en un from que vamos a usar la tabla escuela profesional, ¿cierto? Vamos a asignarle una variable
y asimismo la tabla facultad. Y vamos a asignarle también una variable. Muy bien. Según el diseño de nuestro formulario nos dice código, entonces vamos a llevar el código, pues, ¿de cuál de las tablas? De la escuela, ¿cierto? Mi variable es punto, muéstrame el código, ya tengo uno. Segundo, variable es punto, muéstrame el nombre de la escuela. Tercero, necesito ahora el elemento de la siguiente tabla, ¿cierto? Yo no me voy a llevar a este código, yo me voy a llevar al nombre de la facultad. Entonces, necesito trabajar con la siguiente tabla. ¿Qué voy a decirle? Mi variable f punto, llévame acá el nombre de la facultad, ¿correcto? Y ahora necesito hacer una comparación. La variable es punto al código de la facultad y nuevamente la variable f punto al código de la facultad. Estamos haciendo una comparación solamente para extraer los elementos de la base de datos, ¿de acuerdo? Como respuesta me debe dar esto. Como respuesta me debe dar esto, fíjense ustedes. Obviamente las facultades se pueden repetir, ¿de acuerdo? La facultad se puede repetir. Tengo la facultad de ingeniería, pero pues en cada ingeniería yo tengo, por ejemplo, tengo la escuela de ingeniería civil que corresponde a la facultad de ingeniería, escuela de sistemas que corresponde a la facultad de ingeniería. ¿Cierto? Lo mismo pasa acá. Tengo una facultad de ciencias de la salud que tiene las escuelas enfermería, obstetricia, odontología, psicología. ¿A qué facultad corresponden estas escuelas? A ciencias de la salud. ¿De acuerdo? A ciencias de la salud. Muy bien. Para los que ya llevamos MySQL, pues obviamente ya ustedes tienen conocimiento, ya saben cómo es el comportamiento de estos. Y si quisiéramos verlo por separado, ¿cierto? Si nosotros damos un clic derecho, mostramos la tabla facultad. Como respuesta vamos a tener obviamente esto, miren, solamente tenemos 5 escuelas, ¿cierto? 5 facultades. Y si mostramos las escuelas, por acá tengo, por ejemplo, las que fueron de salud, ¿cierto? Acá están las que fueron de salud. Todas estas son de salud. Y me dice que el código de facultad es 2, ¿cierto? Entonces, ¿estas escuelas a qué facultad corresponden? Si lo vemos en la consulta, a la salud, ¿cierto? A ciencias de la salud. Muy bien. Entonces nos quedamos con la respuesta que nosotros estamos ejecutando. La consulta era, ¿cierto?, mostrar las escuelas profesionales con su respectiva facultad. Y lo acabamos de hacer a través de una sentencia SQL. Por lo tanto, para ser más ordenados, vamos a copiar nuestro código, minimizamos estos elementos y vamos a ejecutar una vista. Creamos una vista, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, copiamos el código, vamos a Views y vamos a crear una vista, Create View, pegamos nuestro código y vamos a decirle mostrar escuelas, por ejemplo, profesionales, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es posicionando toda esta sentencia SQL dentro del nombre mostrar escuelas profesionales. Eso es para ser más ordenados. Listos. Y nos olvidamos de este código. ¿De acuerdo? Ya lo creamos, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Y nos retornamos a la programación. Ahora bien, nuevamente nos vamos a ir a nuestra conexión principal. Y ahora necesitamos un segundo método. El método de declaración de tipo STA, por cierto, ejecuta pues un procedimiento en MySQL, ¿de acuerdo? Va a ejecutar un procedimiento. Hasta ahí todo bien. Ahora necesitamos nosotros algo que posicione este resultado dentro de un método, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a hacer esto, pues. Nos vamos acá y vamos a crear un método de tipo static, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle ahora resultSet. ¿Recuerdan para qué usábamos el resultSet? Para mostrar resultados, ¿verdad? Y vamos a darle aquí el nombre. Listar escuelas. Esto es el nombre que uno le asigna. Muy importante, el nombre que le estamos asignando acá tendrá que coincidir
o a lo menos hacer referencia a la vista que vamos a usar, ¿cierto? A la consulta que estamos usando, para pues poder llevar el orden. Si en cualquier momento se quiera o se requiera hacer modificaciones, entonces ingresaríamos a este método y haríamos modificaciones, ¿cierto? ResultSet RS, recuerden, el ResultSet es para resultados, obviamente va acompañado de la variable RS, y esto de acá pues simplemente para las consultas o para los errores que puedan surgir dentro de la programación. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer entonces acá, muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un método STA. ¿De dónde viene ese señor STA? ST, el método statement, del objeto statement. Entonces, bien, ¿necesitamos ejecutar consultas? Sí. Vamos a llamarle acá, por ejemplo, anteriormente habíamos declarado un método que permita realizar un determinado procedimiento en cualquier sentencia del código, ¿cierto? Entonces, esa sentencia de línea de código se está posicionando dentro de esta variable. Vamos a hacer uso de esa variable, porque recuerden que eso de ahí va a ejecutar procedimientos, pero no sabemos qué tipo de procedimiento. Lo que ahora nosotros estamos haciendo es que vamos a decirle, ejecútame un procedimiento nuevamente, pero ahora sí, vas a ejecutar un result set. Ahí cambian las cosas. Y ahora vamos a hacer uso de un string, datos en cadena, de un string SQL. Ahora sí, vamos a ejecutar una consulta de tipo SQL, ¿de acuerdo? De tipo SQL. Entonces, RS, nuestra variable ResultSet, vamos a instanciarlo a que ejecute un procedimiento de tipo ejecute query. Ahí está, ejecute query, ¿cierto? Y lo vamos a enviar a SQL. Perfecto. ¿Y qué nos va a retornar? Nos debe retornar RS un resultado. Oye, ahora sí, voy a explicar acá. Nuevamente hemos creado un método de tipo ResultSet, que obviamente son para las consultas. Esto es un nombre que yo le asigno. El nombre debe coincidir o debe ser semejante al procedimiento o a la vista que estamos trabajando o lo que necesitamos hacer. Nuevamente le enviamos que sea de tipo ResultSet. Esto obviamente son para los errores. Vamos a usar el ST. El ST viene de ahí arriba, ¿cierto? Del statement declarado, que por cierto acá se inicializa en null. Pero ahora sí vamos a hacer uso de ese método, de ese objeto statement. Perfecto. Y le hemos pasado acá declaración. ¿Por qué declaración? Que acá ya estamos nosotros programando diciéndole, muy bien, cuando necesites hacer un procedimiento de tipo SQL, no importa lo que sea, ejecútame este método, pero no se van a ejecutar las 4 líneas de código, solamente basta con usar dentro de la programación al objeto declaración, toda la variable que nosotros lo estamos declarando y lo estamos haciendo uso. Y ya por defecto viene esto de acá. Miren, cuando yo uso, por ejemplo, declaración, ya por defecto me viene con el ST, ¿cierto? Con el ST. Entonces, ahora vamos a ejecutar un procedimiento SQL. Consulta vamos a ejecutar. Vamos a llamar a nuestra vista, pues. Acá simplemente es esto, por eso es muy importante ordenar esto. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra vista? ¿Cómo se llama nuestra vista? Y arriba, mostrar escuelas profesionales. Select, me estoy olvidando, select asterisco from, mostrar escuelas profesionales. ¿Cierto? ¿Así se llama nuestro método? Sí. Mostrar escuelas profesionales. ¿Qué va a hacer esto de acá entonces? Esta consulta nos trae este resultado, ¿cierto? Este resultado que ustedes ven acá, ¿dónde lo va a posicionar? En la variable SQL. Nuevamente lo vamos a pasar a través del objeto, del método, no, del objeto ejecute query para que ejecute ¿qué? Debe ejecutar una consulta, ¿cierto? Debe ejecutar una consulta. Pues se acompaña a través del método statement, ¿cierto? Y lo posiciona ¿en dónde? En el RS. Ahí lo va a posicionar. Este resultado lo va a posicionar en el RS, ¿cierto? Ese RS se posiciona en listar escuelas profesionales. En pocas palabras, lo que haga esta línea de código, bien o mal, lo que haga esta línea de código,
¿Se va a posicionar en dónde? En listar escuelas profesionales. ¿Qué significa? Que si acá en esta línea de código algo esté mal, nosotros vamos a poder identificar cuál es el método que está mal. Y el método sería listar escuelas profesionales la que esté mal, ¿cierto? Ingresamos a su línea de código y observaríamos cuál es el error. Entonces, por ello es más sencillo. Quizás ahora no se entiende, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, este método solamente nos va a permitir mostrar las escuelas profesionales. ¿De acuerdo? Mostrar las escuelas profesionales. Y ahora bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en la programación? O a ver algo que esté pendiente acá. Vuelvo a repetir, todo lo que tenemos de acá hacia arriba no se modifica, ¿de acuerdo? No se modifica, ya está establecido. Lo que vamos a trabajar desde acá de esta línea, de la 47 hacia abajo, van a ser todos los métodos que sean necesarios mostrar en los formularios. Ya sea guardar, ya sea modificar, ya sea eliminar, lo que se vaya a hacer de ahí hacia abajo. De esta forma, miren, lo que yo acá voy a hacer es, voy a mostrar esta consulta que estoy llevándolo acá, que por cierto le crea una vista, lo voy a mostrar en donde, en mi formulario, pues, acá en mi formulario. Necesariamente he creado un método, he establecido un método, quisiera mostrar otra consulta, el código sería exactamente lo mismo, lo único que cambiaría es el nombre de mi método, ¿cierto? El nombre del método que estoy usando acá, y lo único que cambiaría es la consulta. Así de sencillo. Por lo tanto, uno se puede adaptar sencillamente, fácilmente. Ahora sí nos vamos a la programación del formulario. A la programación del formulario. Y lo que vamos a hacer es ingresar a Source. Vamos a ingresar acá a Source. Y pues bien, vamos a empezar a trabajar entonces. Nos posicionamos dentro de nuestro método, que por cierto viene con el nombre, ¿verdad? El nombre de mi formulario se llama frmverescuelas. Igualmente acá está este método de tipo class frmverescuelas. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a importar nuestra variable de tipo conexión Java SQL, ¿cierto? Y que vamos a decirle nuestra variable con lo mismo que habíamos trabajado allá. Lo tenemos, o pues para que sea más sencillo y estemos evitando estar ahí nuevamente volviendo a programar, ¿verdad? Más sencillo sería hacer esto. Vamos a quitarle esos tipos statics, le vamos a quitar esto y ya está. ¿Se dan cuenta ustedes que automáticamente en el paquete Proyecto Universal parte superior se han importado estos métodos? ¿Cierto? Ya se importan ya. Se importan porque vamos a hacer uso de ellos, pues, de conexión que viene con SQL, ResultSet, el statement, ya se importan. Nosotros lo creamos esto y se importan ahí arriba. Entonces todo bien. Hasta ahí estamos todo bien, ¿de acuerdo? Ahora muy importantísimo. Como estamos usando, fíjense acá, como estamos usando objetos JList, estos tienen un trato especial, ¿de acuerdo? Estos tienen un trato especial. Y lo que haríamos, pues, obviamente sería esto. Entonces, vamos a decirle acá, como la aplicación hace uso de los JList, vamos a decirle acá, se tiene que crear esos objetos instanciados. Corregimos 3 objetos. Se tiene que crear 3 objetos instanciados. ¿De acuerdo? Instanciados. Listo, va. Suficiente ahí. ¿A qué hacemos referencia con esto? Porque tenemos que crear 3 objetos instanciados. ¿Cómo se crea eso y para qué? Vamos a crearlo primero, luego los explico. Por favor. Muy bien. Default List Model. Estamos usando objetos, ¿cierto? Estamos usando objetos de JList. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar esto. Default List Model.
estuviéramos usando tabla, sería default tabla model. Si estuviéramos usando combo box, default combo box. Cada uno de los objetos que utilicemos, pues se tienen que instanciar. A esto de acá vamos a asignarle el nombre. Vamos a asignarle un nombre y lo vamos a instanciar. ¿Cómo se instancia? Eso ya lo conocen ustedes. Vamos a instanciarlo, pues, default is model. Listo, ya lo instanciamos. Necesitamos crear 3. ¿Por qué 3? 2, 3. ¿Por qué vamos a hacer 3 de estos? ¿Por qué razón estamos creando 3 de estos elementos? 3 objetos instanciados. Porque en el diseño de mi formulario estoy haciendo uso de 3, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si tu formulario tiene 2, entonces solamente instanciarías 2. Si tu formulario tuviera 4 elementos, estuvieras usando 4 elementos, ¿cuántos instanciarías acá? 4 de estos, ¿cierto? Ok, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Lo que vamos a hacer acá es esto, miren. El primer resultado viene de MySQL. Me refiero a esto. El código de escuela, el primer resultado, código de escuela, ¿dónde se va a posicionar? En modelo 1, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es modelo 1? El primer JList. El segundo, nombre de escuela, ¿dónde se van a posicionar estos elementos que están acá? En el segundo objeto. En el segundo objeto, en esto de acá, en el modelo 2. ¿Cuál es eso? Esto de acá. El tercero sería para la facultad. El nombre de la facultad se va a posicionar en el JList facultad, que tiene el nombre de modelo 3. Hasta ahí todo bien, entonces esto es más sencillo. Y nos faltaría solamente hacer la programación, ¿de acuerdo? Hacer la programación de tal modo que cuando el usuario ejecute y le diga mostrar escuelas, clic en mostrar escuelas, pues obtenga el resultado. ¿Cierto? El resultado que se muestra acá en estos, tenga que visualizar en estos objetos. Entonces, para ello sería necesario pues que hagamos un clic derecho, eventos, action, performance, ¿cierto? Ingresamos, nuevamente repito, o sencillamente un doble clic. Ingresemos a la parte de la programación y pues acá vamos a programar, ¿de acuerdo? Vamos a programar. Ahora bien, necesitamos hacer algo importantísimo. Necesitamos posicionar los elementos declarados ahí arriba. Estos elementos necesitamos posicionarlos ¿en dónde? En cada uno de los nombres que tienen estos JList. En cada uno de los nombres que tienen este JList. Es decir, como yo sé que este elemento que tiene el nombre de JList código 1, ¿qué valor le voy a posicionar ahí? El modelo 1, 2 o 3. No sabemos, ¿cierto? Entonces, vamos a ingresar al código y vamos a hacer esto. Nos acompañamos del dis, que es como decirle, apóyame a buscar los elementos que se encuentran, ¿cierto? Miren, dis.jlist código. Ahí están mis 3 JList del formulario que tienen un nombre. Y voy a decirle set model. Posicióname el modelo. ¿Qué modelo? Pues, ¿cuál es el modelo que lo vas a posicionar ahí? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1, ¿cierto? El 1. Porque en el 1 se va a posicionar el primer resultado. Y nuevamente, JList. Búscame nuevamente los elementos. Ahora voy a hacer uso de escuela y nuevamente voy a decirle set model. Y voy a posicionar el modelo 2. Y me faltaría solamente el JList, que era la facultad. ¿Y qué voy a posicionarlo ahí? El modelo 3. Perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿eh? Hasta ahí, si nosotros ejecutamos el formulario, pues no estamos haciendo absolutamente nada. ¿De acuerdo? Aún no se está mostrando nada. A pesar que ya tenemos la clase programado, ya tenemos la consulta, pues aún no estamos programando para que se visualice. ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos nuevamente establecer una conexión desde acá con la base de datos, ¿de acuerdo?
agregamos ahí nuestro try catch, que eso es justamente para establecer la conexión nuevamente con la base de datos. Y ahora la pregunta es cómo voy a establecer desde mi formulario la conexión a mi clase y mi clase se conecte con la base de datos. Recuerden, la clase ya está conectado con la base de datos. La clase ya está conectada. Ahora me falta establecerlo desde acá. Y voy a decir esto. Conexión principal, miren, me filtra ya. Yo escribo, por ejemplo, la C, la O y la N, ya me filtra cuál es el método que establece la conexión. Acá dice conexión principal. ¿De dónde viene esa conexión principal? Acá está, pues miren. La clase se llama conexión principal, ¿cierto? La clase se llama conexión principal. Y este método tiene agrupado o tiene dentro de ello toda la programación que establece la conexión. Entonces, conexión principal punto universidad conexión. Y le voy a pasar la variable con. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale ahora esta universidad conexión? Muy sencillo. Ingresemos a la clase. ¿Cuál es el método que establece la conexión? Estas líneas de código. ¿Dónde se posicionan estas líneas de código? En universidad, conexión. Por ello lo estoy llevando allá. ¿Qué significa entonces? Esos dos métodos, conexión principal y universidad conexión, ya establecieron la conexión desde mi formulario con la clase y la clase ya se conecta con la base de datos. Ahora, ¿qué necesito hacer? Ejecutar, pues, una consulta. RS, conexión principal. Nuevamente, se conecte con la base de datos, ¿cierto? O prácticamente se conecte con la clase. Punto. ¿Cuál es la clase? Es la clase de RS, que tiene la consulta. Listar escuelas profesionales. Por defecto lo acompaña RS porque va a ejecutar un resultado. Miren, nuevamente se conecta con la base de datos. Me trae al método listar escuelas profesionales. ¿De dónde viene ese método? Listar escuelas profesionales. ¿Y qué tiene ese método? La consulta. Sencillo, la consulta. Y lo llevamos allá. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Un bucle, pues, un bucle repetitivo. ¿Cierto? Un bucle repetitivo. Vamos a usar el while y vamos a decirle rs.next. ¿Y qué va a ejecutar esto? Vamos a usar el modelo 1. El modelo 1, punto, que agregue los elementos, add element, que agregue los elementos, vamos a usar el resultado, punto, getString, que me capture el resultado, y me posicione el valor 1, ¿de acuerdo? Me posicione el valor 1. ¿Qué significa entonces? En pocas palabras, miren, ¿cuál es el valor 1? Código de escuela. ¿Cuál es el valor 2? Nombre de escuela. ¿Cuál es el valor 3? Nombre de facultad. Entonces, el valor 1, que es código, lo va a posicionar en el modelo 1. ¿Cómo sería la respuesta? Los códigos se posicionarían en el JList 1. Y ahora necesitamos copiar esto. Repetimos nuevamente. Y ahora cambia pues el 2, el resultado 2, ¿dónde se posiciona? En el modelo 2, ¿cierto? El resultado 3 se posiciona en el modelo 3. Ok, hasta ahí estamos todo bien. Fíjense que más complicado ha sido hacer la programación allá en la clase, ¿cierto? Lo más engorroso puede resultar esto de acá, hacer todo esto, que por cierto se hace una sola vez. Ahora el código para que se pueda mostrar en el formulario parece más sencillo, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que estamos haciendo acá es agregar los resultados que vengan de la base de datos a los modelos 1, 2 y 3, es decir, al JList 1, al J2, al JList 2, al JList 3. Los posicionamos, lo enviamos el número, qué elemento se va a posicionar en qué lugar, y luego acá vamos a decir esto. Si por si ocurriese un error, vamos a cambiar esto, a ver, vamos a usar el SQL exception para que sea un poco más factible, los errores nos pueda interpretar. Y vamos a usar acá pues la clase JOption. El método JOptionPipe punto de la clase showMessage null.
Muy bien, ¿para qué estamos haciendo esto? Pues por si nos encontramos con la sorpresa de que tengamos errores, ¿de acuerdo? Que tengamos errores y vamos a decir error en mostrar los resultados. Error en mostrar los resultados, le enviamos el símbolo más, punto, la variable del SQL exception, punto, get message. Muy bien, esto solamente por si nos encontremos con sorpresas, pues, con errores, ¿de acuerdo? Por si nos encontremos con errores. Muy bien, se dan cuenta entonces que miren, lo único que hemos hecho acá, lo único que hemos hecho en la programación del formulario, primero, ya hemos instanciado los modelos que se crearon ahí arriba, ¿cierto? Del default list model, porque estamos usando list model, le hemos asignado un nombre, lo hemos instanciado. Sus nombres, modelo 1, modelo 2 y modelo 3, lo estamos usando nuevamente acá y le hemos posicionado a cuál de ellos le corresponde, ¿cierto? A cuál de ellos le va a corresponder. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tuvieran el modelo 4, también tendrían que hacer exactamente lo mismo, agregar una línea de código más. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo que hace esto es lo siguiente. Traer a este método que tiene la consulta, ¿cierto? Y mostrar su resultado. ¿En dónde lo va a mostrar los resultados? En los objetos JList. En los objetos JList. Y ahora, pues, vamos a ver esto, vamos a ejecutarlo. Cuando nosotros le digamos, por ejemplo, mostrar escuelas, lo que debe darnos como respuesta es esto de acá. Miren, como respuesta. ¿Se fijan de dónde vienen estos elementos? ¿De dónde vienen estos elementos? De la base de datos, ¿cierto? Una cosa muy diferente es usar solamente sentencias SQL y ejecutar respuestas sobre ello. Y otro muy diferente es que a través de un formulario de programación, ¿cierto? A través de una interfaz de formulario, esos elementos que tienen la base de datos les permita mostrar de esta forma. De esa forma. Entonces, no quiero complicarles tanto con esto solamente es un ejemplo. Necesito que pues lo tengan que practicar ustedes, ¿de acuerdo? Lo tengan que practicar y obtengan el mismo resultado. Muy aparte de esto, pues vamos a repasarlo nuevamente en la sesión de clase que tenemos. Vamos a repasar prácticamente la programación que se hace dentro del formulario, porque la programación de la clase, todo lo que se tiene desde el método statement hacia arriba, no se va a modificar. Ustedes tuvieran que crear, es decir, ustedes tuvieran que crear una clase más, ¿cierto? Para hacer un proyecto diferente, lo que harían es llevarse el código. Llevarse todo el código. Y lo que cambiarían es su base de datos. Y si alguien usa contraseña, pues le agrega su contraseña. Bueno, eso es lo bonito de esto, que se puede reutilizar, no hay necesidad de hacer un código para cada cosa, ¿de acuerdo? No hay necesidad de hacer un código para cada cosa, se puede reutilizar, es muy sencillo. Y eso es muy bueno de la programación. Otra cosa muy importante es que la programación ya en parte visual ya es esto un poco más ordenado. Si se dan cuenta ustedes, la clase y sus métodos es con la clase y sus métodos, así sencillo. Todo lo que se haga acá está dentro de esta clase. Y lo que llevamos a la programación allá simplemente son cosas sencillas, miren, cosas sencillas nada más, que ejecutan los resultados prácticamente, ¿cierto? A través de dos líneas de código establecemos la conexión con todos los métodos que tiene la clase y traemos la respuesta y lo posicionamos, es lo único que hacemos. Por ese lado, un poco más ordenado, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos problemas acá, quiero mostrarles esto, yo me equivoco en mi sentencia. Miren acá, en el select from mostrar SQL, no existe esa vista, ¿cierto? Y si yo me voy a la programación y acá le digo, run file, mostrar, dice, error en mostrar resultados. Hable universidad.mostrar SQL no existe, ya me está dando el nombre. ¿Dónde está el error? Mostrar SQL no existe, ¿dónde está eso? Ah, sencillo pues. Verifico, control presionado y le hago un clic en esto que se enmarca. Y automáticamente me lleva a la clase y me dice, mostrar SQL, acá no existe.
pasó acá? Verifico mi clase. Aquí dice mostrar escuelas. Y otro, mostrar escuelas profesionales. Entonces, ¿qué significa? Estoy cometiendo errores acá. Corrijo. Ahora vamos a ver. Mostrar escuelas. Ahora sí tengo la respuesta. Entonces, ¿qué pasó anteriormente? Yo estaba extrayendo una consulta que no existía en la base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no me he tardado mucho en esto. Pues es muy importantísimo. Muy importantísimo. Lo único que tenemos que hacer es entender los métodos y entender la programación que se está realizando, ¿cierto? Que se realiza para poder mostrar los resultados. ¿De acuerdo? Para poder mostrar los resultados. Así que pues necesitan ustedes necesitan practicarlo, ¿de acuerdo? Trabajar uno por uno, es decir, que todos ustedes puedan obtener el mismo resultado y conmigo reforzamos. ¿De acuerdo? Conmigo resultamos. Por si alguien por ahí no capta bien la idea. ¿Y qué pasa si en el examen o en la tarea tengo que crear 4 de estos? ¿Qué haría? O si en el examen o la tarea solamente tengo que usar 2, ¿qué haría? ¿Cierto? Probablemente por ahí surjan las dudas. Pero ya los aclararemos dentro de la sesión de clase. No está de más, vuelvo a repetir. Si usáramos 3 de estos, trabajaríamos con 2 modelos, modelo 1 y modelo 2. Si usáramos 4, trabajaríamos con 4 modelos. ¿Qué significa eso? Agregaríamos un modelo más, ¿cierto? Instanciamos uno más. Nuevamente, posicionamos a ese JList el modelo 4 y también hacemos la agregación. No es complicado, pero solamente se trata de entenderlo, ¿de acuerdo? Se trata de entenderlo. Entonces, habiendo obtenido el resultado como esto, pues nos quedamos con la respuesta como esta, ¿de acuerdo? La respuesta del ejercicio de la clase de la sesión del día de hoy, pues es obtener este resultado. Ya tendríamos por ahí una tarea adicional que hacer, algo similar, y un examen, algo similar. Con esas dos cosas adicionales se refuerza lo aprendido en la sesión y nos quedamos aptos para la siguiente sesión número 5. Jóvenes, entonces tenemos mucho trabajo que por hacer, ¿de acuerdo? Y ponerlo en práctica.